escenario. Mis hermanos, el Señor nos está mostrando aquí que su plan no era seguir en Jerusalén, es lo primero que podemos ver. Dentro del plan del Padre, dentro del plan divino, no estaba seguir en ese lugar. Por eso sale hacia Galilea. Lo segundo que podemos ver es que Jesús está evitando una confrontación a destiempo y por tal razón innecesaria. ¿Por qué evitando una confrontación a destiempo, mis hermanos? Los cañones ya no estarían enfilados, los cañones de los fariseos, de los saduceos, de los religiosos de Israel, especialmente de Jerusalén, que era donde estaban. Los cañones de los religiosos ya no iban a estar enfilados contra Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque ahora las multitudes no siguen a Juan el Bautista. Ahora los cañones iban a estar enfilados contra Jesús. ¿Por qué? Porque ahora las multitudes están siguiendo a Jesús. ¿Y cuál era el problema? Bueno, que los religiosos querían que las multitudes lo siguieran a ellos. Vamos a ver en toda la historia de las religiones, incluyendo la historia del cristianismo, que cada vez que los líderes religiosos ven que las multitudes no le están siguiendo y están siguiendo a otro grupo, atacan a ese grupo. ¿Por qué ustedes creen que se dio la Inquisición? ¿Por qué ustedes creen que se dieron tantos crímenes en la antigüedad? Crímenes religiosos. Lo mismo. El ser humano no ha cambiado para bien. El ser humano ha empeorado. El pecado es una enfermedad degenerativa y cada vez la raza humana estará peor. No crean, mis hermanos, que lo que estamos viendo es casualidad, no, es el fruto de la degeneración del pecado. Anoche, en un periódico digital, mejor dicho, en un periódico en su versión digital, leo una noticia que me asqueó de algo que pasó o que está sucediendo en Gran Bretaña, en Reino Unido. No, de la que yo digo es que es de Reino Unido. En Inglaterra, esa es la palabra que busco, especialmente en su capital. Y es que un hombre en Londres, un hombre sale de su casa donde está casado con su esposa y se va a la casa de su mamá, pone su divorcio y se casa con su mamá. Y la mamá dice: nosotros nos enamoramos y ahora queremos tener un hijo. Oiga, son cosas horribles. Y no vamos a entrar en detalle de esas cosas, pero el ser humano está degenerando cada día. Si bien es cierto que hay un avance tecnológico, no podemos negar que hay un deterioro moral a nivel animal ya. A nivel de cómo se manejan los animales que nosotros decimos que son irracionales. Parece que estamos imitando su irracionalidad también. Volviendo al pasaje aquí, y no es que estamos fuera del pasaje, estamos predicando contra el pecado. Pero Jesús, para evitar una confrontación, decide salir de Judea y se va a Galilea. Y dice el versículo 4, y le era necesario pasar por Samaria, según la traducción, la palabra de Dios para todos. Si seguimos en la traducción, la Biblia de las Américas dice, y tenía que pasar por Samaria. ¿Por qué tenía Jesús que pasar por Samaria? Ustedes recuerdan, mis hermanos, lo que les decía hace un rato de cómo hacen algunos judíos para evitar pasar por Samaria. ¿Qué era lo que hacían ellos para evitar pasar por Samaria? Iban bordeando por todo el lado derecho, por Perea, por el lado del Jordán. Iban bordeando. Ese era un camino bastante peligroso, por cierto, porque había muchos malhechores, pero preferían irse por ese camino bordeando la derecha
o bordeando por la izquierda en toda la costa para evitar pasar por Samaria. ¿Por qué les digo esto, mis hermanos? Porque el pasaje nos dice que Jesús tenía que pasar por Samaria. ¿Pero por qué tenía? ¿Era obligatorio pasar por Samaria? Es decir, ¿no había otro camino que no fuera a través de Samaria? Sí, le estoy diciendo que habían 3 caminos. Y por cierto, el camino por Samaria, aunque era el más corto, no necesariamente era el más frecuente. ¿Por qué? Porque los judíos y los samaritanos no se trataban. No se trataban. ¿Por qué entonces tenía Jesús que pasar por Samaria? Debemos saber que no era por obligación del terreno, no era porque era el camino más corto, no era porque era el único camino que había. Y de hecho, Juan, el evangelista, nos presenta que cada una de las cosas que él está narrando las seleccionó para que veamos que Jesús era el Cristo y para que creyendo en él tengamos vida eterna. Es decir, cada pasaje, cada historia que está narrando, cada hecho que está narrando Juan el evangelista, él lo ha hilado de manera tal que nosotros veamos el plan de Dios cumpliéndose en Jesús, para que veamos que Jesús es el Cristo, que Jesús es el elegido de Dios para traer la salvación al mundo. ¿Por qué era necesario? Vamos a ver, porque el contexto nos lo va a decir. Versículo 5. Llegó pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca de la parcela de tierra que Jacob dio a su hijo José, y allí estaba el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo, y era como la hora sexta. Estos datos, es importante nosotros saber que esos datos están ahí. ¿Por qué? Porque hay un ataque a lo que es el Cristo histórico, a la historicidad de Cristo, de que hay muchos que dicen, no, eso fue una fábula, un cuento que se inventaron los religiosos de la época. Pero no, todo esto nos está dando un contexto geográfico, nos está diciendo dónde se dieron todos estos hechos y nos dice que era en la ciudad de Sicar, cerca de la parcela o de la heredad que Jacob le había dado a José. Para nosotros hoy en día decirnos que era en Sicar, cerca de la parcela que le dio Jacob a José, no nos están diciendo nada. Pero a los que Juan les escribe este evangelio, sí, ellos conocen muy bien. Es como que usted esté narrando de un lugar aquí en República Dominicana, de un sector aquí en República Dominicana, y que usted diga, es en Herrera, pero en el Libertador de Herrera, pasando, o aquí en Invivienda, que digamos, es en los Trinitarios II, cerca de los edificios de Invivienda. Es decir, es una referencia. Y era importante esta referencia. Yo quisiera que nos enfoquemos en el versículo 6, ya después de ver estos datos, que dice que Jesús, cansado del camino, no solo está presentando al Cristo histórico, no solamente está presentando la historicidad de Cristo, es decir, Juan está presentando evidencias de lo que ellos habían creído y de lo que estaban transmitiendo, y hoy en día esas evidencias son para nosotros. Cristo existió en una nación que existe, no que existió, que existe en tierras donde las tierras que él anduvo están, y eso es lo que está Juan dándonos. No solo está mostrando que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. No solo está diciendo que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, para afirmar la deidad de Cristo. Señor, un judío diciendo que una persona era Dios, eso es muy importante tomarlo en consideración.
Pero además de presentarlo de que era Dios, nos está diciendo hay un contexto histórico, hay una realidad histórica. Pero aquí en el versículo 6, además nos está diciendo que era humano. Se cansó del camino. Estaba agotado, estaba fatigado. Es decir, mis hermanos, Juan está diciéndonos verdaderamente Dios, 100% Dios, verdaderamente histórico, existió y verdaderamente humano. ¿Y por qué Juan está haciendo todo esto? Bueno, porque ya para sus tiempos habían algunos gnósticos que estaban negando la humanidad de Cristo, diciendo: es imposible que un Dios santo, limpio, se convierta en un humano, porque el humano es asqueroso. El cuerpo humano, decían los gnósticos de ese entonces, es demasiado asqueroso. Y para ello era inconcebible que Dios se degradara tanto hasta convertirse en un humano. Juan está diciendo: sí, y yo lo vi. Eso es lo que Juan dice. Las cosas que nosotros hemos visto y oído. Y de eso estamos dando testimonio. Fíjense, mis hermanos, que dice: entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Y no solo eso, nos dice la hora sexta, era el mediodía. Era cerca del mediodía. ¿Por qué la hora sexta es cerca del mediodía? Bueno, los judíos, el día comienza a las 6 de la mañana. Y esa es la hora primera. Y de ahí viene la hora segunda, la tercera, la cuarta. Ustedes ya habrán escuchado hablar de la hora novena. La hora novena era a las 3 de la tarde, cuando iban a orar al templo. A la hora sexta, al mediodía, pensemos por un momento, mis hermanos, las condiciones de aquel camino, condiciones inhóspitas, un camino polvoriento, un camino pedregoso, un camino difícil, un camino incómodo. Jesús se cansó del camino, y aquí nos está hablando de la parte humana de Jesús. Y se sentó. Usted se imagina todas esas condiciones, pero al mediodía, en ese sol del mediodía, en condiciones atmosféricas peores que la de nuestro país, porque eran lugares en donde los desiertos abundaban, o no abundaban, todavía hoy en día están ahí esos desiertos. Las condiciones del camino muy difíciles, las condiciones del clima muy difíciles, la hora, señores, todo el mundo sabe que a las 12 hace hambre. ¿No es así? Las 12 es para usted comer, pero comer de verdad. Amén. Y el bíblico eso, bueno, dice que los discípulos habían ido a comprar comida. Eso fue lo que leímos en el versículo 8, ¿no recuerdan? Que los discípulos fueron a comprar comida. En el versículo 6 vemos esas condiciones condiciones humanas en las que Jesús está agotado, en las que Jesús está limitado. Si decimos que tenía hambre, no nos equivocamos. Era la hora sexta, a las 12 del mediodía. Pero no solamente eso, en el contexto nos lo dice. Nos dice en el contexto, en el versículo 8, y quiero antes de que llegue la mujer, tratar el versículo 8. ¿Por qué? Porque el pasaje nos dice, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer, para darnos una idea, ¿no?